Una filosofía a través de cuyas páginas no se escuchen los sollozos, los gemidos, el rechinar de dientes y el formidable estruendo de la carnicería recíproca y universal, no es una filosofía. Esta cita es de Arthur Schopenhauer, filósofo que es motivo de este video de análisis de su obra, y es extraída de la obra Schopenhauer de la editorial Gredos, específicamente del tomo 1, que tiene por objeto el mundo como voluntad y representación. Con esta cita, que está en la página 6 de la obra, es con la que Luis Fernando Moreno Claros abre el estudio introductorio a la biografía de Arthur Schopenhauer. Ahora, ¿quién es Arthur Schopenhauer? Arthur Schopenhauer es un filósofo alemán famoso mundialmente, que vivió entre los años de 1788 y 1860. Es decir, murió a la edad de los 72 años. Es hijo de Heinrich Floris Schopenhauer y Johanna Trossenier. El primero era un comerciante rico y su mamá era una escritora que estaba muy bien metida en el mundo del arte de la época y que además era 14 años menor que su padre. Esto sería fundamental en la vida de Schopenhauer porque su mamá pues marcaría incluso la forma en la que Schopenhauer se refiere y se relaciona con todas las mujeres. Ahora, su mamá tenía una relación cercana con el escritor famoso Goethe alemán del siglo XVIII, con quien incluso sostuvo una acalorada discusión sobre la teoría de los colores. A su vez, Goethe discutía con Newton y el joven Arthur quiso entrar a esa discusión, cosa que veremos en las siguientes diapositivas. Pero ya de aquí, esta relación que tiene viene por su madre, porque el joven Arthur fue capaz de conocer a Goethe y discutir sobre la teoría de los colores gracias a su mamá. Ahora, ¿cómo abordaremos el estudio de esta obra? Lo primero es que vamos a hacer un breve análisis de la biografía de Arthur Schopenhauer, basándonos en el estudio introductorio hecho por Luis Fernando Moreno Claros, en el primer tomo de El mundo como voluntad y representación de la edición Gredos. Lo segundo es que haremos una introducción a la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, que es lo que el propio Schopenhauer llamaría una introducción a su obra, es decir, una introducción al primer tomo del mundo. Esta la haremos con base en los apuntes que vienen también en el estudio introductorio y bueno, con una lectura aparte de la obra. La tercera parte la dedicaremos como tal al estudio del primer tomo del mundo como voluntad y representación, en el que haremos algunos apuntes sobre la epistemología, digamos, los argumentos epistemológicos que hay, sobre la ética, que es otra de las cosas que aborda Schopenhauer en este libro, y al final algunos apuntes breves sobre el arte. Esta obra, cuyo título en alemán es este que subrayo de este lado, Die Welt als Will und Vorstellung, es la obra más relevante de Schopenhauer, seguida por los Parerga y Paralipómena y por supuesto por el tomo 2 del mundo como voluntad y representación. Pues por cuestiones de espacio, por cuestiones de tiempo, en este solo nos dedicaremos a analizar la biografía y a dar algunos apuntes generales sobre su obra. Ahora, Schopenhauer tuvo una influencia brutal, al principio en toda Europa, posteriormente se fue expandiendo un poco hacia Rusia, hacia la parte asiática y hacia la parte de Asia, y posteriormente en todo el mundo.
Es particular, por ejemplo, la influencia que tuvo la influencia que tuvo en América Latina. Entre, entre estos autores en los que tuvo influencia, pues están filósofos muy reconocidos como Nietzsche. Nietzsche es quien probablemente lo retoma pues en el siglo XIX, ¿no? Apenas cuando el propio, cuando el propio Schopenhauer todavía no moría, y lo retoma en un texto muy famoso llamado Consideraciones intempestivas. A veces también se traduce como consideraciones extemporáneas, donde dentro de estas consideraciones tiene una, que si no mal recuerdo es la tercera, llamada Schopenhauer como educador. Ahora, en esta obra, Nietzsche hace un análisis un poco sobre la figura del educador, que es el concepto importante. Y bueno, algo así como dice que es algo así como un liberador espiritual, alguien que educa. Y este es el papel que Nietzsche le da a Schopenhauer en su vida. Es una obra bastante interesante que también podríamos discutir. Otro de los autores famosos, el argentino Jorge Luis Borges, quien está enterrado en el cementerio de Plainpalais en Suiza, es relevante porque, por ejemplo, en el programa de Conversaciones a Fondo que tiene el, con el periodista de arte español Joaquín Soler, la entrevista está disponible en YouTube, cita en alemán, completamente en alemán, un pasaje de uno de los textos de Schopenhauer. Tenemos otros, por ejemplo, el filósofo español Miguel de Unamuno, tenemos a el filósofo alemán Wittgenstein, tenemos al novelista ruso León Tolstoy, entre otros, entre muchos otros. En el propio Wagner, incluso en Einstein. Digamos que Nietzsche tuvo una influencia bastante horizontal sobre todas las áreas del conocimiento y las artes. Ahora, ¿quién fue Schopenhauer? Pues vamos a revisar, como se los mencioné, unos pequeños apuntes sobre la biografía del autor. Es muy relevante que su papá fuera comerciante y que fuera mayor que su mamá, porque eso es lo que le permite a Schopenhauer en realidad, tras su muerte, dedicarse al estudio. Schopenhauer nace en una pequeña ciudad en Danzig en 1788, como ya habíamos mencionado, y en 1805, es decir, cuando Schopenhauer tenía alrededor de 13 o 14 años, muere su padre. Hasta entonces Schopenhauer había hecho viajes, había viajado, ya había escrito un diario, por ejemplo, ya tenía algunas opiniones sobre la relación de su mamá y su papá, y se había comprometido a permanecer en el negocio familiar de su padre, que era comerciante, pero a raíz de que su padre muere, Schopenhauer le pide a su mamá la parte de la herencia paterna que le corresponde, y es con esa con lo que vive, digamos, prácticamente la mayor parte de su vida, con la herencia de su padre. Y a raíz de que su mamá le da la herencia paterna, Schopenhauer pues decide comenzar a estudiar. Dentro de los estudios que comienza a realizar, primero estudia fisiología y medicina, y un profesor lo incita a introducirse al estudio de los grandes autores, que son en este caso Platón, Aristóteles, Spinoza y Kant. Y bueno, cuando comienza a estudiar Schopenhauer también comienza a tomar clases de latín y de griego. Ahora, decide entonces estudiar filosofía, y se muda entonces a Berlín. Y en Berlín, mientras estudiaba filosofía, también atendía cursos de ciencias naturales, de filología, de historia, y entraba a las clases del famoso filósofo Fichte,
que era una referencia en filosofía en Alemania en la época de Schopenhauer. Posteriormente, en 1813, a la edad de 25 años, escribe su tesis doctoral, que es, como les mencioné, sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Es una introducción a lo que será la epistemología que desarrolla en su obra Schopenhauer, en su obra del mundo como voluntad y representación, que es la obra que escribirá en 1818 a los 30 años. Ahora, como esta obra fue su obra más importante, uno pensaría que después de haber publicado esta obra Schopenhauer saltó a la fama, pero no fue así. Esta primera edición, que él más o menos autofinanció, fue un rotundo fracaso y no fue discutida por ningún académico ni retomada por ningún lector joven o viejo, y quedó básicamente olvidada durante muchos años. Ahora, dentro de las cosas que uno puede decir después de hacer la lectura del mundo como voluntad y representación, pues es que es un texto muy lúcido en el que Schopenhauer cita directamente en las lenguas de los autores a los que lee. Por ejemplo, cita en griego a Aristóteles, a Platón, cita en latín al propio Newton, cita en inglés a Hume, cita en español a Calderón de la Barca, por supuesto cita también en francés, en inglés, en alemán. Entonces era un gran políglota Schopenhauer, y eso le daba la oportunidad de tener un acceso al conocimiento brutal que no tenían muchos de sus contemporáneos. Ahora, escribe el texto sobre la discusión de los colores que les comenté un poco más arriba en 1816. Es decir, este texto lo publica un par de años antes que su tesis doctoral. Un par de años antes de su primer tomo del mundo como voluntad y representación. Después escribe 2 tratados pequeños, que son los siguientes: sobre la libertad de la voluntad humana, fechado en 1836, y sobre el fundamento de la moral, que tiene fecha en 1839. Con el primero de ellos fue incluso ganador, acreedor a un premio en una academia europea, me parece que del norte de Europa, y en el segundo ya no fue premiado porque despotricaba básicamente contra Fichte. Ahora, estos 2 tomos fueron publicados bajo el título Los 2 problemas fundamentales de la ética en 1841. Esta, digamos, es su segunda publicación como texto, además de su tesis doctoral y además del breve tratado sobre la visión y los colores. Entonces, hasta entonces tenemos 2 obras principales, más la tesis, más el pequeño tratado sobre la visión y los colores. Después no es sino hasta 1844 que viene la segunda edición de El mundo como voluntad y representación, donde por supuesto hace algunas modificaciones, pero básicamente se mantiene. Y no es sino hasta 1851 donde publica la segunda obra relevante del filósofo, que son los Parerga y Paralipómena, que pueden traducirse del griego como retazos y pedazos de escritos. Estas son las obras que publica Schopenhauer en vida. De ahí en fuera, las demás obras, como sobre las mujeres, sobre la felicidad, etcétera, ya no son obras que Schopenhauer escribió con la idea de publicarse, sino son, digamos, documentos que han armado los estudiosos de Schopenhauer y que han publicado post-mortem, después de que Schopenhauer muriera en 1860 a la edad de 72 años. Cabe decir que para cuando llega la segunda edición del mundo como voluntad y representación, Schopenhauer ya goza de fama alrededor de toda Europa y pues ya comienza a recibir alumnos
comienza a participar de las discusiones de la filosofía contemporánea y pues como era un gran políglota tenía una gran facilidad. Se cuenta que recibía a los alumnos en su casa y el único requisito que ponía era que llevaran un tema a discutir, ya sea de su obra o de la obra de algún otro autor contemporáneo. Hay muchas cosas relevantes sobre la vida de Schopenhauer. Me gustaría retomar algunas citas que vienen en este mismo texto en el que nos estamos basando. Por ejemplo, esta primera cita eh, la escribe Schopenhauer en su diario durante uno de sus viajes cuando todavía era un niño. Y dice lo siguiente: mientras esperábamos a que llegasen los conductores, trabamos conversación con una pobre mujer ciega, incapaz de distinguir entre el día y la noche. Le preguntamos por la causa de su ceguera y nos contó que recién nacida la llevaron en brazos durante cerca de media hora para bautizarla. Cogió frío y se le helaron los ojos, pero aunque está completamente ciega, conoce todos los caminos y es capaz de procurarse ella misma cualquier cosa que necesite. Sentí lástima de la pobre mujer, pero admiré la flemática tranquilidad con la que soportaba su desgracia. Qué caro tuvo que pagar el placer de ser cristiana. Esta cita nos habla un poco de la concepción que tenía el propio Schopenhauer sobre lo religioso y sobre la cristiandad en general. Para Schopenhauer, por supuesto, es alguien a quien podríamos tachar de ateo, ¿no? O de agnóstico. Pero en definitiva, cuando estudiemos su filosofía, particularmente la epistemología, el argumento central viene de cerebro y conciencia. Para Schopenhauer no habría tal cosa como una conciencia universal, porque ésta yace en el cerebro. Es un argumento que veremos en los siguientes videos de forma más detenida. Ahora, hay otra cita aquí relevante que también es de uno de sus primeros viajes que a mí me parece también relevante rescatar. En la más tierna edad me quedé sin patria y desde entonces jamás he vuelto a tener otra. A pesar de que Schopenhauer era un filósofo alemán que vivió además su vida en Alemania, dado que viajó desde edad temprana a Francia, a Inglaterra, hizo viajes también a Asia y pues a toda la Europa continental, Schopenhauer desde muy temprana edad comentó que todo lo que define la nacionalidad, que no son sino una lengua y unas costumbres, pueden aprenderse o pueden reaprenderse. Entonces que por eso Schopenhauer no se sentía nacionalista. Hay una cita por ahí que viene en los Parerga, muy famosa, sobre que sentirse nacionalista o el nacionalismo es el sentimiento más ruin, dado que es el sentimiento o el amor por una nación a la que pertenecemos por casualidad. La siguiente cita, es un poco la razón por la que Schopenhauer es tachado, por ejemplo, de misógino y la razón por la que en algunos países se han vandalizado sus obras o pues se ha buscado eliminarlas del panorama filosófico. Ahora, por supuesto, Schopenhauer era un misógino, aquí no podríamos meter las manos al fuego por él ni por nadie, pero entre otras cosas, en la obra que vamos a analizar, que es El mundo como voluntad y representación, solo hay 2 alusiones a la naturaleza femenina, que es lo que él entendía. La primera dice que
la naturaleza femenina es incompleta. Y la segunda, que solo es capaz de dar después de haber recibido. Ahora hay otros comentarios más desafortunados que, por ejemplo, aparecen en la compilación que llamaron Sobre las mujeres y que dice que las mujeres son personas de cabellos largos e ideas cortas. Completamente desafortunada la frase de Schopenhauer y que pues evidentemente, independientemente de su época, me parece que no nos quita nada reconocer que era completamente misógino. Para muestra esta cita que viene en el estudio introductorio, donde habla de su propia madre. Yo conozco bien a las mujeres, solo respetan el matrimonio en tanto que institución que les proporciona el sustento. Hasta mi propio padre, achacoso y afligido, postrado en su silla de enfermo, hubiera quedado abandonado de no haber sido por los cuidados de un viejo sirviente. Mi señora madre daba fiestas mientras él se consumía en soledad, divirtiéndose mientras él sufría amargas torturas. Esto es amor de mujer. Aquí evidentemente se vislumbra un poco esta pésima relación que Schopenhauer tenía con su madre y este rencor que le guardaba por lo que él consideraba eran actitudes incorrectas hacia su padre. La propia madre también lo señala que en realidad pues nunca se amaron, que ella era demasiado joven. Hay también toda una historia detrás de los padres de Schopenhauer, pero esto nos conecta a la relación que tenía Schopenhauer con su madre, con Johanna. Y esto se puede ver así en flagrancia en las distintas cartas y en la correspondencia que entablaban Schopenhauer y su madre. Y por ejemplo, esta cita que viene también en el estudio introductorio, que dice lo siguiente: no eres mala persona, le aseguraba Johanna a Arthur en una carta fechada en 1807. No careces de ingenio ni de educación. Tienes cualidades que podrían hacer de ti un adorno del género humano. Sin embargo, eres pesado e insoportable y considero harto penoso vivir contigo. Todas tus buenas cualidades quedan ensombrecidas por tu superinteligencia y son, por tanto, inservibles para el mundo. Y ello solo porque eres incapaz de dominar la manía de querer saberlo todo mejor que nadie, de encontrar faltas en todas partes menos en ti mismo, de pretender mejorarlo todo y ser maestro en todo. Con esto exasperas a las personas que te rodean, pues nadie quiere dejarse aleccionar e ilustrar de modo tan violento, y menos por un ser tan insignificante como el que eres tú todavía. Aquí, como vemos, se vislumbra esa relación tan difícil que tenía Arthur y su madre, y que pues estaba sumamente influida o enmarcada por la superinteligencia que Schopenhauer creía poseer, y porque todavía en ese momento en el que todavía no se publicaba, por supuesto, ni su tesis ni El mundo como voluntad y representación, era un ser tan insignificante Schopenhauer, ¿no? Digamos, no tenía ninguna autoridad para tratar de aleccionar a todo el mundo. Y bueno, esto marcaba la relación que tenía con su madre. Ahora, otra anécdota importante pues es cuando Schopenhauer envía el manuscrito a Goethe sobre la discusión que tenían en torno a los colores. Viene aquí este pasaje en el texto introductorio que dice lo siguiente:
Transcurrieron 2 meses desde el envío del manuscrito, es decir, el manuscrito sobre la discusión de los colores, y Schopenhauer escribió a su maestro mostrándose impaciente y rogándole que le diera una respuesta. Goethe contestó con evasivas, asegurándole que lo leería y que le enviaría los comentarios pertinentes. Pero con ello solo consiguió mantener en vilo al joven autor durante otro extenso periodo de tiempo. Después de varias misivas, Schopenhauer tuvo que desistir de recibir los esperados elogios y las observaciones prometidas. Escribió el gran hombre con aire de reproche. Y aquí está interesante. Sé con absoluta certeza que yo he formulado la primera y verdadera teoría de los colores. La primera hasta donde llega la historia de las ciencias. También sé que llegará un día en que dicha teoría será adaptada universalmente y que se enseñará a los niños en las escuelas, ya sea asociando mi nombre al honor de su descubrimiento o al nombre de algún otro que también descubrió la misma teoría o que me la robó. Le aseguraba que lo único que le había movido a investigar en aquel campo era el amor a la verdad, el principal aliciente para quien se dedique a la filosofía, pues el valor de no guardarse ninguna pregunta en el corazón es lo que hace al filósofo. Esto es lo que Schopenhauer le comentaba al propio Goethe sobre el tratado de los colores, que por supuesto Goethe nunca respondió y que Schopenhauer tuvo que abandonar. Dato también interesante es que pues la obra de la teoría de los colores, que tanto publicó Goethe como la de Schopenhauer, pasaron con lujo de irrelevancia a la historia, porque la publicada por Newton fue la que permaneció y la que se enseña aún en los colegios. Ahora tenemos algunos otros datos relevantes de la vida del autor. Aquí tenemos algunas imágenes generadas con inteligencia artificial que pueden ser más o menos distintas a las que normalmente tenemos, pero que por cuestiones de copyright tenemos que seguir. Ahora, de entre los datos relevantes de su vida es que tenía un perro que se llamaba Atma, que viene de los escritos que Schopenhauer leyó, los escritos hindúes llamados los Upanishad, que en realidad influirían muchísimo en Schopenhauer, y que, bueno, era demasiado supersticioso. Schopenhauer tenía imágenes de Atma colgadas en su casa, e incluso cuando se molestaba con el perro, lo reprendía diciéndole humano. Para Schopenhauer, pues no podría ser buena persona, que es uno de los temas que está en su ética, si tratabas mal a cualquier forma de vida. De entre las cosas que hacían mostrar sus supersticiones, que las finanzas las escribía en griego para no tener que arriesgarse a que alguien más supiera el dinero que tenía, y guardaba las monedas de oro en su casa para pues estar cubierto contra la inflación. Toda su vida la pasó solo. Decía que pues si no existieran los perros, que era el animal a quien les tenía más amor, él preferiría no vivir, porque dentro de su ética es relevante la figura de las mascotas y de todos los animales, porque dice que pues vivir es igual a padecer y sufrir dolor, y entonces lo más que podemos hacer entre todas las especies es no infringirnos más dolor. Dentro de un resumen que podríamos dar de forma sintética y entre los antecedentes que podemos señalar para entender un poco la obra de Schopenhauer, es que sirve tener una buena lectura
uno de Kant, que es con quien discute. Incluso en la primera edición del Mundo como Voluntad y Representación, Schopenhauer incluye una crítica a la filosofía kantiana. Lo segundo, que también es sumamente relevante, es la filosofía budista que viene de los Upanishad, y que dentro de otras cosas dice que, pues, digamos, estamos hechos todos de una misma sustancia. Lo que será relevante en la epistemología de Schopenhauer, que por supuesto pues podríamos entenderla como una serie de elementos compartidos entre Kant y los Upanishad. Por otra parte, son relevantes los prólogos, pero me parece que eso podría ser motivo de otra discusión. Los prólogos que hay en sus obras, particularmente para El mundo como voluntad y representación. Entre otras cosas porque hablan de la seguridad que el propio Schopenhauer tenía para sus escritos y para el futuro que le aguardaban sus escritos. Entonces me tomaré, por ejemplo, la libertad de leer los siguientes prólogos. Dicen lo siguiente: un sistema de pensamientos debe tener siempre una conexión arquitectónica, es decir, una conexión en la que una parte siempre sostenga a otra, pero no esta a aquella, y en la que, finalmente, el cimiento lo sostenga todo sin estar él sostenido, y la cúspide esté sostenida sin tener que sostener nada. Entonces apuntemos este primer concepto, ¿no? Que es lo arquitectónico. Ahora, este concepto se contrapone con la idea de orgánico, ¿no? Que es lo que diría Schopenhauer que en realidad caracteriza su obra. Ahora, ¿por qué? Porque lo arquitectónico necesita, digamos, de ciertas premisas que sirvan de base y sobre las que podamos ir construyendo después pues un edificio teórico, etcétera, etcétera. Y para Schopenhauer lo que otorgaba su obra era un único pensamiento que debe de guardar la más perfecta unidad. Entonces el método expositivo de Schopenhauer está relacionado con la unidad. Es decir, para Schopenhauer no hay no está formando arquitectónicamente su pensamiento, sino que es un único pensamiento, que esto veremos más adelante, que está relacionado con el Brahma de los Upanishad y que es el único pensamiento a lo que quiere transmitir. Ahora, el prólogo a la segunda edición dice lo siguiente: no a los contemporáneos ni a los compatriotas, sino a la humanidad entrego mi obra, ya definitivamente redactada con la esperanza de que le resulte valiosa, aunque su valor
como suele ser el destino de lo bueno en cualquier disciplina, tarde mucho en ser reconocido. Más adelante señala lo siguiente. Lo que está aquí mencionando Schopenhauer es que no hay reconocimiento aún para su obra, aunque él la sabe que es importante y está completamente seguro. Dice lo siguiente: mi punto de vista es siempre el de la reflexión, es decir, la meditación racional y su comunicación honesta. Y nunca recurro a la inspiración, mal llamada por aquellos intuición intelectual o también pensamiento absoluto, pero cuyo verdadero nombre es charlatanería. Para Schopenhauer, su obra decía la completa verdad, y por eso esta obra le aseguraba un lugar en la historia intelectual del mundo. Lo siguiente dice: pues la doctrina kantiana introduce en la mente de toda persona que la haya comprendido una modificación fundamental tan importante que equivale casi a un renacimiento espiritual. Esto es una de las cosas que describe cómo Schopenhauer valoraba los escritos de Kant, en particular la crítica de la razón pura, y que es la razón también por la que retoma la mayor parte de su pensamiento. Ahora, lo siguiente también me parece que es relevante, digno de subrayarse. Dice lo siguiente: sin duda, han podido en todas las épocas encumbrarse y hacer triunfar lo absurdo, refiriéndose a aquellos filósofos que han, digamos, sido embaucadores. Y parece imposible que a través del coro de embaucadores y de embaucados se haga oír la voz de un solo individuo. Sin embargo, a las obras auténticas les está reservada también en todas las épocas una acción totalmente extraordinaria, silenciosa, lenta y poderosa, y como por milagro se las ve elevarse del tumulto como un aerostato que de las regiones más densas de la atmósfera terrestre asciende a otras más puras para quedarse allí planeando sin que nadie pueda hacerlo descender. Esa es la visión que tenía en este prólogo de la edición de 1844 el propio Schopenhauer sobre su obra, que en algún futuro iba a flotar como un aerostato y que se iba a quedar allí sin que nadie la pudiera hacer descender. Por último, a la tercera edición inicia diciendo lo siguiente: lo verdadero y auténtico se abrirá camino más fácilmente en el mundo, se abriría camino más fácilmente en el mundo si los incapaces de producirlo no estuvieran conjurados para impedir que lo haga. Esta circunstancia ya ha frenado y retrasado, cuando no ahogado, gran parte de lo que podía haber favorecido al mundo. Para Schopenhauer, en esta edición de 1859, en la que su obra todavía no tenía el éxito que él quería, estaba siendo ahogado ese éxito pues por aquellos que eran incapaces de generar algo que favoreciera al mundo. Schopenhauer, por ejemplo, estaba completamente contra de Hegel cuando comienza a dar clases en la Universidad de Berlín. Incluso hace que se empalmen sus horarios para poder ganarle los alumnos a Hegel, y no lo logra porque pues Schopenhauer termina no teniendo alumnos, termina peleándose con Fichte y pues termina siendo famoso y hasta la última parte de su vida. Eso sería todo por estas primeras notas.